Bendiciones, hermanos, seguimos en la segunda parte de los conceptos bíblicos de lo que es una verdadera iglesia. Ya observamos o estudiamos juntos 4 de ellos. El primero fue: la iglesia no es un club, y todo lo que dijimos con ello. También hablamos sobre la iglesia es una servidora de Jesús, es decir, ese es el segundo concepto. El tercero: la iglesia tiene la autoridad bíblica y de parte del Señor para hacer discípulos, y la iglesia es una familia o un templo o un rebaño o un cuerpo o una vid, pero Pablo nos habla, y también el Señor Jesús, de una manera figurada, y nos da estas verdades a través de esas ilustraciones. Así que vamos a seguir ahora y vamos a ver el quinto concepto. Y la iglesia tiene autoridad para retirar la membresía de la iglesia. Se oye esto fuerte, pero recuérdense que hemos estado hablando de dos cosas puntualmente. Una es que el Señor le da las llaves a la iglesia en su primera generación, las llaves del reino para abrir, para atar y desatar. Que eso dijimos que atar es prohibir y desatar es dejar ir, o en todo caso autorizar, ¿verdad? Más que dejar ir, es autorizar. Así que la iglesia tiene la autoridad para autorizar y decir: este es verdaderamente un creyente, o la Biblia tiene la autoridad para atar, esto es decir, este no es realmente, su confesión de fe no concuerda con su vida. Pero entonces la iglesia tiene la autoridad de retirar la membresía, y es importante entenderlo porque como la iglesia ha sido instituida por Dios, y la autoridad que le ha dado es la autoridad escritural. También la iglesia debe, no solo tiene, sino que debe de autorizar y dar testimonio de aquellos que son verdaderamente creyentes. Y esto, para hacer esto correctamente, debe también prohibir o retirar la membresía de los que, diciéndose creyentes, no lo son porque hacen un daño terrible y un mal testimonio a la causa de Cristo. Es como, creo que la mejor ilustración que yo he encontrado para explicarlo, es como aquel que tiene un tumor maligno y debe ser extirpado, porque si no se extirpa del cuerpo, se va a contaminar todo el cuerpo y va a morir. Entonces aquellos que se dicen creyentes y no lo son, si siguen cohabitando con la iglesia, van a contaminarlo con la levadura del pecado, que fue lo que Jesús le dijo reiteradamente o varias veces a los fariseos, o a los discípulos, hablando de los fariseos. Pero entonces nosotros tenemos que comprender que retirar la membresía a alguien también quiere decir que la iglesia local, porque esto obviamente lo hace la iglesia local, debe retirar la membresía a esa persona. ¿Por qué hago el énfasis en la iglesia local? Porque una iglesia no es lo mismo ser amigo de alguien que va a otra iglesia y se juntan los 4 amigos, 2 van a una iglesia en el este y los otros 2 en el sur, pero estos hermanos que vienen del sur no pueden saber cómo viven los del este. Los miran, no se sabe, no pueden dar testimonio de ellos, o se juntan en un retiro de jóvenes y no hay testimonio, no se puede saber. Así que la única que puede dar testimonio del creyente, de todos los creyentes, incluyendo el pastor, los ancianos, es la iglesia local. Y la iglesia local es parte de la iglesia de Cristo, y por eso hago ese énfasis. De hecho, la iglesia local tiene los mecanismos de seguridad bíblicos para saber si alguien es miembro. Yo sé que mientras estás escuchando esto pueda pensar, y si a alguien se le ocurre decir: yo no soy un nacido nuevo, es que no, tampoco es así. Es decir, solo leemos la primera carta de Juan y encontramos ahí más de 12 principios que Pablo está explicando quién es un verdadero creyente. Entonces, por ejemplo, una cosa que dice es que el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. No lo estamos inventando nosotros. Simplemente cuando una persona, por decirle algo, cuando un padre constantemente está violentando a su hijo abusivamente, escupiéndolo en la cara, pegándolo en la cara, agarrándolo a patadas, está practicando el pecado. Así que esa persona o ese padre, si está en la iglesia, debe ser reprendido inmediatamente cuando se entere, y urgirle a que se vaya, se aleje de su pecado.
Si después de 2 meses o un mes no se puede esperar mucho, su pecado podía dañar a su hijo. Él sigue, la mamá tiene que dar testimonio o hablar, sigue haciendo lo mismo. La Biblia nos manda a hablarle en presencia de 2 testigos más el anciano que lo estuvo diciendo, decírselo de nuevo. Si pasa un mes, estoy hablando de tiempo por la clase de pecados, es un pecado delito, que en todo caso la policía nos manda a llamarlos, o la ley nos manda a llamarlos para que se lo lleven preso. Pero en este caso, solo para ilustrarlo, ¿no? Esto, si no hace caso hay que decirlo delante de toda la iglesia, y si no hace caso hay que expulsarlo, retirarle la membresía. Entiéndase que estoy hablando, me metí a utilizar un ejemplo bastante complicado porque no deberíamos de permitir que ningún padre o ningún esposo abuse físicamente a su esposa una segunda vez si nosotros lo sabemos. Así que retirarle la membresía a alguien así como el que estoy mencionando o como básicamente dice Juan, el que practica el pecado no ha nacido de nuevo, es retirarle la membresía después de ver que vive en pecado, porque va a contaminar a otros. Y esto se hará obviamente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso doy el ejemplo. Jesús lo ilustró de otra manera: toda rama o vid toda rama o pámpano, que no da fruto es cortado. Así que estaba ilustrando que se hace con aquellos que se dicen cristianos y no lo son, y esto es importante entenderlo. Así que ese es un mecanismo de seguridad para poder retirarle la membresía a alguien y cuidar a todos los demás miembros. Es lo necesario para establecer las estructuras básicas de la vida dentro del reino de Dios, de la iglesia. La iglesia debe estar sana, hermanos, y la única manera de estar sana es que nosotros nos vayamos santificando. Pero como viene gente y entra a la iglesia y la gente viene con chisme y empieza a hablar mal de varios, y esto contamina y puede enfermar a la iglesia. Por eso es que la Biblia nos ha mandado. No es un asunto, no es tu opinión, no es mi opinión, es un asunto de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir quién ha reconocido públicamente al Señor y es ciudadano de este reino? Solamente viéndolo como vive. Si su manera de vivir niega su confesión de fe pública, es muy probable que esa persona no haya nacido de nuevo. El sexto concepto tiene que ver de una verdadera iglesia. Es que la iglesia, y escúchese bien esto, moldea los aspectos de la vida del creyente. Eso, al nomás decirlo de esa manera, pareciera que la iglesia va a indicar a dónde se va a pasear, pero no estamos diciendo esto. Simplemente el discipulado ejerce sobre la persona, un discipulado escritural, ejerce una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de vivir familiarmente. El evangelio no es solamente cómo oro, o cómo evangelizo, o cómo discipulo, o cómo me conecto con los demás. El evangelio es primordialmente una conducta que ha dado un giro de 180 grados y que ha dejado su vana manera de vivir, ha dejado de amar el mundo, ha dejado de vivir como un muerto espiritual porque ya no lo es, ha dejado de abrazar los deseos de su carne y ya no es esclavo del pecado ni es esclavo del sistema, y ahora vive como un nacido nuevo porque lo es. Entonces, el primer lugar donde eso va a ser evidente es en el hogar. El cambio de cómo trata a su esposa, de cómo trata a su esposo, de cómo trata a sus hijos, es lo que va a marcar esos aspectos. La iglesia hace eso. La iglesia moldea los aspectos de la vida. Cuando los hombres se juntan en alguna reunión donde va a haber palabra y van a tener coinonía, ahí empiezan a ver los comentarios de ¿qué hago con esto? Y ahí entre todos se van dando los consejos, y habrán algunos que habrá que redarguirlos, exhortarlos, animarlos, y a otros reprenderlos y decirles que abandonen inmediatamente su forma de vivir. La iglesia moldea los aspectos de cómo la iglesia, o mejor de cómo esa familia se va moviendo. También moldea los demás aspectos, porque en un mundo como el que vivimos, ¿cómo podremos confiar en la escuela que eduque a nuestros hijos? Si hoy por hoy la escuela en muy pocos meses, para ser más puntual en enero, va a tener como líder
a una mujer que es un transgénero, que se cambió según ella los órganos de su cuerpo para convertirse en un hombre. Aunque tenga el aspecto de hombre, ella seguirá siendo una mujer. Pero si ella cree eso, y ella es la líder del sistema educativo de Estados Unidos, ¿qué esperan nuestros nietos, nuestros hijos, los niños que venden a la iglesia? Entonces la iglesia debe moldear de esa manera la vida de la gente, para decirle que se unan y que sean, o que las madres en su hogar enseñen a sus hijos, o que busquen un lugar que no represente de repente tanto dinero, y que puedan estudiar ahí donde puedan ser ellos guardados. Y eso es importante, muy importante entenderlo, hermano. Esto es parte de la autoridad de la iglesia y no podemos callar. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Nos debemos de preguntar, ¿por qué los creyentes en tiempos de los primeros 400 años, digamos en tiempos de los apóstoles, luego en tiempos de Policarpo, discípulo de Jesús, discípulo de Juan, Clemente, discípulo de Pedro, o más adelante encontramos a Orígenes, o encontramos a Agustín de Hipona, y así vamos a encontrar en las diferentes generaciones hombres que verdaderamente marcaron con su liderazgo y con la iglesia una época, de tal manera que la gente estaba dispuesta a morir por Cristo, a ser quemada, a ser crucificada, a perder todo por la causa de Cristo. No vamos a luchar nosotros contra un sistema, así como un ejemplo, contra un sistema educativo que no va a representar ningún problema de amenaza de muerte. Lo que va a representar es para algunos quitarse, entregar de repente un cargo que paga $500 al año, aunque eso le afecte de alguna manera, y dedicar ese dinero a que sus hijos sean sobreguardados. Así que la iglesia tiene la autoridad de moldear los aspectos de la vida, y esta es parte de la autoridad de la iglesia. Otro concepto, estamos ya sobre el séptimo, hemos observado 6. La iglesia local protege el testimonio de Cristo, y esto es importante porque hoy en el mundo hay un testimonio terrible de lo que es la iglesia. ¿Qué creen hoy por hoy, 2020? Creen que los pastores lo único que les interesa es el dinero, que lo que les interesa es la fama, el poder, tener un lugar, que la iglesia crezca, mostrar su éxito. Y muchos de ellos, también no solo eso, sino que a muchos de ellos les interesa mucho cómo se ven físicamente. Pareciera que lo que nacieron para ser modelos, y lo único que les interesa es eso: fama, riquezas, un lugar de eminencia, y por supuesto el poder sobre la gente. Pero la iglesia debe proteger el testimonio de Cristo. La iglesia local hace eso. ¿Y cómo protege el testimonio de Cristo? Uno, la manera en que la iglesia vive, la manera en que la iglesia se comunica con el vecindario, la manera en que sus líderes y sus miembros también viven en su vecindario. Porque ser creyente, recordemos que es ser luz, y es emanar esa luz del Señor Jesucristo. Y qué mejor manera de hacerlo con nuestro testimonio en el barrio donde vivimos, en los trabajos, en la escuela, en la iglesia, y por supuesto en cualquier área que hacemos. La iglesia local protege el testimonio de Cristo, y lo hace separando a los creyentes verdaderos de los creyentes falsos. También es parte de eso. Hay una confusión hoy. Los católicos se dicen cristianos, la iglesia adventista se dice cristiana, muchas iglesias evangélicas se dicen cristianas. Hay gente que muy connotada en el sentido de muy famosa, que dicen cosas como: a mí el Señor me dijo que me tenía que divorciar, y yo hice caso a la voz de Dios. Esa declaración había que decir que es falsa, porque jamás Dios va a decir eso, porque jamás Dios estaría en contra de su palabra. Y Jesús mismo lo dijo, que desde el principio fue así, le dijo a los fariseos, cuando habló de la carta de divorcio que ellos dijeron que Moisés les había autorizado. Y Jesús les dijo: sí, es verdad, pero lo autorizó por la dureza de vuestros corazones, porque Dios aborrece el matrimonio. La iglesia local, amados hermanos, posibilita que el mundo mire cómo debe de ser la familia en Dios.
Y eso es importante porque la iglesia, al proteger el testimonio, le enseña a la familia cómo debe vivir, cómo el padre debe de servir a la esposa y bendecir a sus hijos, y cómo la esposa debe someterse a su esposo y criar a sus hijos, y cómo los hijos deben de crecer en ese temor. Y entonces, donde hay una familia cristiana, hay luz, y ese testimonio ni siquiera se necesita predicar levantando la voz. La manera de cómo se vive, se está cuidando el testimonio de Cristo. Que el mundo vea un cuadro auténtico del amor y de la santidad de Cristo, es que la iglesia esté cuidando o protegiendo el testimonio de Cristo. La santidad es fundamental. Vivir una vida santa en medio de un mundo pervertido es fundamental. Y el amor auténtico, no un amor romántico, no un amor no bíblico, no un amor mundano, no un amor egoísta, no un amor interesado, sino que el verdadero amor. Y el verdadero amor es un sacrificio, es sacrificial, es sacrificarse por los demás. Así que la iglesia, protegiendo el testimonio de Cristo, no permite que el mundo vea una falsificación. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, en todas partes donde vamos y damos un billete de 100 y hacen una prueba con un marcador. Pero cuando la iglesia intenta probar que estos no son cristianos, el mundo, los mismos que se está tratando de probar, se levantan contra nosotros. Y es parte del odio, ¿verdad?, de esto. Vayamos al octavo concepto de lo que es una verdadera iglesia del Señor. Y es que los creyentes se unen a la iglesia. Es decir, el creyente no asiste solamente a la iglesia. Hay quienes asisten 20 años y nunca se unen. El creyente debe estar unido a la iglesia. No solamente se une a la iglesia, sino que se somete a ella. Son dos cosas fundamentales. Los creyentes no solo se unen, se someten. Pero, entiéndame bien esto. No es que se unan ellos, sino que el Espíritu Santo une a los creyentes y los une para someterse. Un verdadero creyente sabe que está sometido, y explico esto, no a la autoridad del pastor, no es el pastor solamente, es toda la iglesia. Por eso la Biblia dice: someteos los unos a los otros. No os mintáis los unos a los otros. No os mordáis los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Significa que estamos sometidos los unos a los otros. No os mordáis los unos a los otros, no hablen mal del uno del otro. Sométanse, respeten al hermano, ámenlo. No mintáis los unos a los otros. No pequen contra su hermano mintiendo sobre él. Eso es someterse a la iglesia. Y por eso es que la iglesia, el Espíritu Santo nos une. Pero entonces no es el creyente que se une, sino que es el Espíritu Santo. Pero eso quiere decir que el creyente debe de estar sometido a la iglesia. Por eso la palabra koinonía, se lo dije en uno de esos principios, la palabra koinonía significa estar sometidos. El problema es que hay conceptos erróneos como el que voy a mencionar. La gente cree que es suficiente con asistir a la iglesia por décadas. Pero verdaderamente no, eso no es lo que la Biblia dice. Por eso Efesios 4, voy a regresar a Efesios 4 para leerle un pasaje que es claro en cuanto a esto. Por ejemplo, el versículo 15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, escuche esto, y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje, y tal vez lo que voy a hacer es de alguna manera ilustrárselo con un dibujo. Ya dije, yo soy malo para dibujar, pero de algo le sirve a usted esto. Lo que está diciendo la Biblia en este pasaje es que está ilustrando esto como un edificio, como fuera un edificio. Entonces ya sabemos que el edificio tiene su fundamento. Aquí está el fundamento de la iglesia, el fundamento del edificio, que va siendo tan grande
va a ser de alto el edificio. Y entonces el edificio empieza a construirse y a levantarse. Vamos a poner que se va a levantar un edificio de 10 pisos. Y el edificio está levantándose, y todo lo que se va haciendo, esto que usted mira aquí, de repente es la estructura y se están poniendo los diferentes niveles. Y todo este edificio, incluso hoy sabemos que los edificios también son hechos contra terremotos. Todo ese edificio está unido, cada piedra que después no se ve, cada parte de hierro, madera, todo lo que le ponen, el sistema eléctrico, el sistema de agua, el sistema de calefacción, todo lo que está puesto en el edificio, las gradas, todo ello, nosotros sabemos que van a funcionar todo como un solo edificio, y es exactamente lo que está diciendo el texto, sino que hablando la verdad, en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Entonces, aquí hay un punto, todo el cuerpo, aquí está hablando del cuerpo, pero también utilizo como el ejemplo de un edificio. Todo esto está unido, una cosa con la otra, desde el fundamento, y se convierte en este edificio conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que el concepto que yo le estoy mencionando, los creyentes no se unen a la iglesia, sino que están sometidos a ella. Tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Está unido en un solo cuerpo, y los creyentes deben de estar ahí sometidos, porque necesitamos crecer en santidad, crecer en madurez, crecer en la palabra, y para ello debemos de trabajar juntos. La gente cree que va a la iglesia y que solo aprende del mensaje del pastor o del anciano, pero este crecimiento va más allá de eso. Es también esa edificación. Por eso insisto, la Biblia dice, y aquí volvemos a lo mismo, estar sometidos los unos a los otros. La Biblia dice, edificados unos a otros, animados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Y esto es importante, porque cuando nosotros nos reunimos y si solo hablamos de deporte o de política o de economía, no nos estamos edificando. La comunión de la iglesia debe de ser edificados alrededor de la doctrina de los apóstoles. Lo dijimos en uno de esos temas. Ahora, es increíble que los músicos o los futbolistas o los golfistas, cuando se juntan en esos lugares, su tema es el soccer, su tema es el básquetbol. Los artistas de la pintura, los artistas de las letras, cuando se juntan, su tema es ese. Lamentablemente, los creyentes que tienen en sus manos la verdad gloriosa, eterna, que nunca dejará de ser, porque esa temporal está más allá del tiempo. Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Muchas veces las iglesias que no entienden esto, o que no son iglesias bíblicas, lo que menos hacen cuando se juntan es hablar de la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que debemos estar sometidos a la iglesia, unidos a la iglesia, e ir creciendo en cada uno de los aspectos. Así que hagamos un breve repaso. Estamos terminando sobre los conceptos bíblicos de lo que es, o los conceptos bíblicos de lo que es una verdadera iglesia. Y lo primero que vimos es que la iglesia no es un club. Así que la iglesia no es un grupo de voluntarios, no es un centro de beneficencia, no es una organización empresarial, sino que la iglesia es la fuente y autoridad, o mejor dicho, la iglesia está sometida a Cristo, que Él es la fuente y autoridad final. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es morada, la morada de Dios Santa. La iglesia es, el otro concepto, una servidora de Jesús. Pero servidora, ¿con qué propósito? Para proclamar el Evangelio, y para predicar, y la autoridad para autorizar quién es miembro de la iglesia. De esa manera sirve la iglesia: predicar el Evangelio y autorizar si es o no miembro, o desautorizar a aquel que dice que es miembro y no lo es. La iglesia tiene también autoridad para hacer discípulos. Es la única a la que se le dio la autoridad para hacer eso. Es algo que se ha perdido.
que hay millones de creyentes hoy por hoy que jamás han hecho un discípulo. ¿Por qué razón? Tal vez muchos de ellos porque no han sido enseñados, pero dudo que una iglesia bíblica no enseñe a ser discípulos. Pero la iglesia tiene la autoridad, es la única que tiene autoridad para ser discípulos, porque para empezar, solo la iglesia sabe que los discípulos se hacen con la palabra. Leí en estos días una noticia que la China va a traducir una Biblia, pero con un enfoque comunista. Es decir, en otras palabras, ¿cómo puede ser eso? Eso es inaceptable, pero como ellos pueden hacer lo que quieran, aunque serán demandados por Dios, lo que está sucediendo aquí es que van a adulterar la escritura para que no digan lo que a ellos no les conviene. Por ejemplo, quien habla de esto, da algunos detalles de lo que van a hacer. El texto de Juan, donde aparece la mujer adúltera y Jesús, le dicen a Jesús, encontramos en adulterio, la ley dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Y Jesús les dice que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que ellos se fueron tirando las piedras y Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno. La Biblia esta que supuestamente la China quiere traducir, en vez de decir, cuando se van todos, en vez de que Jesús diga, ni yo te condeno, ellos van a traducir, bueno, yo sí te voy a apedrear, porque tú mereces la muerte. Es decir, ¿con qué autoridad? Claro que lo van a hacer y lo han hecho en otras generaciones. Por eso dice Dios en Isaías, que la pluma mentirosa del escriba se iba a vender. ¿Quiénes eran los escribas? Los que copiaban los manuscritos de Isaías y de todos los profetas, los salmos, porque obviamente no había antes computadora y tenían que estar copiando constantemente y adelante antes de que se arruinaran los manuscritos. Por lo tanto, nosotros regresamos al punto, la iglesia tiene la autoridad para discipular, es la única que siempre lo ha hecho, pero cualquiera puede agarrar una Biblia y malinterpretarla como lo que estamos diciendo, incluso una traducción de la Biblia. Y la iglesia, en el cuarto concepto dijimos que es una familia, y esto que es como una ilustración que Pablo hace, y también Jesús es como un rebaño, como un templo, como un edificio, como un cuerpo, como una vid, y todo esto nos lleva a entender que cada una de esas ilustraciones está agregando más a lo que es la iglesia, como el hecho de que si es un rebaño, las ovejas oyen la voz de Jesús. ¿Cuál es la voz que escucha la iglesia? La voz del Evangelio. ¿Cuál es la voz que proclama la iglesia? La voz del Evangelio. Y dentro de este concepto correcto dijimos que por eso es que la iglesia es una embajada del reino de Dios. El quinto concepto es que la iglesia tiene autoridad para retirar la membresía de alguien que confiesa que es cristiano, pero vive como lo que es un muerto espiritual. Y esto tiene que ver con el hecho de entender que hoy cualquiera, y siempre ha sido así, porque en el tiempo de Pablo habían gnósticos que decían ser cristianos, y no solamente ellos, también muchos judaizantes decían ser cristianos. Y el sexto concepto, la iglesia moldea los aspectos de la vida, de la familia, los aspectos familiares, los aspectos de cómo vivir en este mundo, los aspectos incluso de cómo trabajar, porque ha de estar entendiendo que debemos de glorificar a Dios siempre. Y la iglesia local también protege el testimonio de Cristo. Aquí es donde entendemos porque es importante muchas veces retirar de la membresía a los falsos maestros, creyentes, porque al no hacerlo así, el testimonio de Cristo nos está protegiendo. Escuchamos tantas cosas, como el propio Gandhi dijo alguna vez que mientras que leía la Biblia anhelaba conocer a un cristiano, y se fue a estudiar a Inglaterra y estaba emocionado porque sabía que en Inglaterra habían iglesias cristianas, y lo primero que hizo después de su día libre el domingo fue a la iglesia cristiana. Y cuando él entró a la iglesia evangélica de Inglaterra, lo miraron, lo menospreciaron, lo menoscabaron, eran racistas, lo vieron como vestido, su aspecto físico, y se sentó, lo pusieron hasta atrás, nadie se sentó con él. Y él tenía una frase que decía: estuve a punto de convertirme en cristiano, pero por causa de los cristianos
no me convertí. Entonces él decidió vivir como Cristo, y de ahí es donde sale la famosa leyenda o estereotipo, prototipo de Gandhi. Pero la iglesia en ese sentido no protegió el testimonio de Cristo, porque le fue más importante sus tradiciones o lo que veían. Y el último concepto es que los creyentes no se unen a la iglesia, sino se someten a ella. Porque dijimos que quien une a la iglesia en esos temas es el Espíritu Santo en el bautismo, es decir, bautismo significa sumergir, y ahí es donde el Espíritu Santo toma un muerto espiritual y le da vida y lo injerta a la iglesia. Así que esto es importante. Los creyentes, por lo tanto, se someten a la iglesia, no se unen, no asisten, sino que se someten a la iglesia. Y asistir a la iglesia es parte de estar sometido a ella. Así que, mis amados hermanos, ya para terminar, quiero solo decirles que ustedes tendrán que contestar siempre las preguntas. ¿Por qué es importante eso? Porque así ustedes repasan cada uno en este tema de los 8 conceptos que tenemos. Y la pregunta que deben de contestar es: describa en sus primeras palabras cada uno de esos 8 conceptos de lo que es una verdadera iglesia. Entonces, volverán a leer en el tema que le van a dar concepto por concepto para que ustedes lo describan en sus propias palabras. Espero que les sea de bendición, que ustedes aprendan, que estén ahí siempre creciendo, para que se den cuenta que la iglesia no es un asunto de que voy hoy o no voy hoy, o me cambio de iglesia, o no me gusta cómo cantan, sino se trata de lo que te gusta, se trata de que somos la iglesia de Cristo y debemos someternos a ella. Bendiciones, hermanos.